La noche nos envuelve, la paz se acerca a cada hogar. Y en Radio Corazón le damos el espacio a la espiritualidad, en la búsqueda de la presencia de Dios en todas las cosas. Aquí comienza un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Buen día. Continuamos realizando nuestros ejercicios espirituales en la vida cotidiana según la metodología de San Ignacio de Loyola. Continuamos en la segunda semana en la que San Ignacio nos invita a elegir, a ver a quién queremos seguir. Por eso vamos a tomar dos contemplaciones en este momento. Invoquemos el Espíritu Santo, quien nos está acompañando en estos días, para poder sacar un provecho espiritual para nuestra vida. Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó, y nos dijo que vendrías como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años, y hoy el hambre es aún mayor. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado,
y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de tu celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón, Santo Espíritu. Muy bien, comenzamos nuestro ejercicio como habitualmente lo estamos haciendo, con la oración preparatoria. Tomarnos un momentito de silencio, disponer nuestro corazón, nuestra mente. El ambiente también nos ayuda mucho para recogernos y sacar lo que Dios nos quiera regalar en este momento de contemplación. La oración preparatoria es la de siempre. Pedirle al Señor que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad. Eso es lo que queremos cuando respondemos, cuando lo elegimos, cuando lo seguimos. Vamos a pedir en estas historias, 2 historias vamos a traer. La elección de Jesús, el llamado de Jesús a sus discípulos. Vamos a tomar del evangelista San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Y también la otra contemplación será el evangelista San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Pero vamos a ver al Señor que comienza a llamarnos. Comienza a llamar a sus discípulos para que lo sigan. Mateo 4, versículos 18 al 22. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, con Zebedeo su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para esta contemplación queremos aplicar nuestros sentidos. Queremos sacar un buen provecho. Queremos hacernos presente en la escena, como si presente se hallasen. Esa es la invitación del santo para poder involucrarnos de manera firme en esta escena. Invitados a usar el sentido del oído, escuchar el timbre de voz del Señor que está pidiendo a algunos desconocidos tal vez que lo sigan. Escuchar la voz del Padre, de los hijos de Zebedeo, que está dando órdenes. Tal vez ese anciano ya no tiene mucho vigor en sus brazos y en sus piernas, pero lo que sí tiene es mucha experiencia. Por eso está enseñándoles a sus hijos, dirigiéndoles cómo pescar, cómo echar las redes. Aplicar el sentido del oído en el murmullo tal vez de aquella multitud que estaban trabajando, aquellos hombres cansados. El oído nos puede, si lo ponemos muy fino, inclusive puede traernos las voces a lo lejos de algunas señoras que habrán estado cocinando. Por eso podemos usar el sentido del olfato, que habrán estado cocinando en algún pescadito frito, algún pescadito a la parrilla.
el sentido del olfato. También lo podemos usar. ¿Y por qué no el tacto? ¿Por qué no tirar con esas redes junto con los hermanos? Esas redes que tal vez nos han dejado las manos un poquito coloradas, bien tirantes, porque estamos con ellos trabajando. Ese tacto al tocar una barca rugosa, entrar y subir, salir y bajar, la vista, la longitud del mar, si el mar estaba picado o no, como podemos decir cuando hay un poquito de olas. Eso nos invita y nos ayuda mucho a entrar en la escena. Y tal vez con un poquito de sed alguien nos convida un poco de algo para beber, el gusto. Veamos, contemplemos, usemos nuestros sentidos para involucrarnos de manera bien firme. Y así queremos componer el lugar. Seguimos. Queremos seguir, queremos responder en las dos llamadas que Jesús hace a estos primeros discípulos. Vendrá la respuesta de ellos. Y en las dos oportunidades se resaltará la inmediatez en la respuesta al Señor. Inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. La respuesta, ¿qué tenía el Señor que los atraía tanto? Sabemos que la expresión seguir en esta segunda semana es adherirnos a la persona del Señor. Seguir es una expresión que ha tenido en la Sagrada Escritura diversos sentidos, ya desde el Antiguo Testamento y llegando al Nuevo Testamento cuando va a adquirir un sentido definitivo. La expresión seguir a alguien en el Antiguo Testamento servía para expresar el hecho por el cual un discípulo se unía a su maestro. Un ejemplo claro que nos puede ayudar a comprender esto es el primer libro de los Reyes, capítulo 19, los versículos 19 al 21. Nos encontramos con Eliseo que sigue a Elías. Eliseo renuncia a su familia, Eliseo renuncia a su trabajo y a sus bienes. Es bueno que en ese pasaje también notemos el gesto dominador de Elías, que va a arrojar su manto sobre Eliseo. Elías toma la iniciativa y reivindica su autoridad o derecho de posesión que Dios le ha dado sobre Eliseo. Recordemos que a este gesto responde el asentimiento de Eliseo, que siguiendo a Elías se pone a su servicio. Más tarde, en el rabinismo, se presenta la imagen del maestro que va delante, generalmente montado sobre un asno. Va por delante y sus discípulos lo siguen a distancia. Entonces, seguir es caminar detrás de alguien cuya superioridad y dignidad se reconoce. Por otra parte, en un contexto más directamente religioso, en las relaciones del hombre con Dios, también se empleaba el verbo seguir. Pero ahora se hacía para designar y condenar la idolatría. Se hablaba de seguir a otros dioses. Frente a la actitud pagana, el verdadero creyente era aquel que sigue a Yahvé. Elías lo ilustra muy bien cuando se enfrenta en la primera de los Reyes, capítulo 18, versículo 21, él va a decir: si Yahvé es Dios, síganle. Si es Baal, síganlo a él. Pero seguir significa, por lo tanto, adherirse a alguien, a quien se reconoce como absoluto, como Dios. Me
llamaste y no diste explicaciones, ni me diste mil sermones. Yo no te pedí razones. Me llamaste, me atrapó tu existencia. Solo quise ser tu amigo e imitarte en el camino. Me llamaste, con tu amor me cautivaste, con tu fuego me quemaste, te ofrecí toda mi vida. Me llamaste, tu confianza me enseñaste, tu pobreza me donaste, tu sendero me marcaste, sendero de cruz. Hombre de pocas palabras, hombre de palabras fuertes, tú tan solo me llamaste. Hombre de pocas palabras, hombre de palabras fuertes, tú tan solo me llamaste. Me llamaste, yo te di mis energías, mi pobreza, mi locura, mi alma y toda mi ternura. Me llamaste a seguirte para siempre, a escucharte libremente y amarte hasta la muerte. Hasta la muerte y muerte de cruz. Hombre de pocas palabras, hombre de palabras fuertes, tú tan solo me llamaste. Hombre de pocas palabras, palabras fuertes, tú tan solo me llamaste. Hombre de pocas palabras, me llamaste. Hombre de palabras fuertes, me llamaste. Tú tan solo me llamaste. Me llamaste. Hombre de pocas palabras, me llamaste. Hombre de palabras fuertes, me llamaste. Tú tan solo me llamaste. Hombre de pocas palabras, hombre de palabras fuertes, tú tan solo me llamaste. Tan solo me llamaste. Tan solo me llamaste. Los sacerdotes Leonardo Jacob, Leandro Bonín, Matías Jacob, Germán Brusa, Leonel Leguizamón, Jerónimo Zaragoza y Ariel Folonier dictan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en radio. Para llegar a todos, para llegar a Dios.
Continuamos queriendo responder al Señor que nos ha invitado a que lo sigamos. Hemos estado viendo el llamado, la invitación a seguirlo en el Antiguo Testamento. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. Sabemos que en varias oportunidades los evangelios nos relatan que las multitudes seguían a Jesús, especialmente San Mateo, en el capítulo 4, en los versículos 23 al 25. Se nos cuenta que Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Y su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados y epilépticos, y él los curaba. Los seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. El seguir al Señor era un rasgo característico de la predicación de la Buena Nueva. Gente que provenía de todos lados lo seguían. Pero sabemos que ese entusiasmo popular se debía sobre todo a las curaciones que el Señor hacía. Había de fondo un cierto interés, pero también sabemos del deseo de escuchar la palabra de Jesús. Debemos reconocer que este entusiasmo, en este entusiasmo había una real adhesión a la persona del Maestro. Sin embargo, algunas multitudes eran por sí un tanto inestables. Se renovaban cuando el Señor iba de un sitio a otro y no lo acompañaban de un modo más estable. El seguir a Jesús, al profeta, era un seguimiento momentáneo. Estaba hecho de relaciones exteriores y un tanto superficiales. Inclusive sabemos que el mismo Señor va a destacar la diferencia que había entre estas personas que lo seguían y las enseñanzas que él realizaba, y cómo en privado a sus discípulos, a su gente más cercana, le enseñaba de otra manera. Sabemos que la curación milagrosa en quienes seguían a Jesús, en el caso de Bartimeo, quien al instante, cuando se encontró con el Señor, recobró la vista y le sigue glorificando a Dios. Lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 43. Jesús a aquel hombre le dio la vista y permite seguirlo. La vista suscita en ese hombre una disposición de alabanza y una acción de gracias que le impulsa a Bartimeo a acompañar en adelante a aquel que lo curó. Dirá el Evangelio, lo seguía por el camino. Es decir, quería compartir la ruta de Jesús, quería compartir los pasos de quien le había devuelto la vista. Esa ruta sabemos que debía desembocar en un lugar, debía desembocar en Jerusalén, debía desembocar en la cruz. Sabemos que cuando Jesús nos invita, se está dirigiendo a la persona. Por eso decimos, el llamado del Señor es un llamado personal. La invitación, sígueme, es la expresión más característica de los llamados personales de Jesús. Síganme, dirá a aquellos hermanos que van a responder con tanta prontitud a la invitación de Jesús. En todos los evangelios encontramos una forma semítica, sería. Ese sígueme se vuelve ven conmigo. El verbo seguir en primer lugar hace pensar en las relaciones que se establecen entre un maestro y su discípulo. El paralelo rabínico está confirmado en la apelación rabí, dada por los discípulos a Jesús.
Sobre todo lo vamos a escuchar en el Evangelio de Juan. En efecto, los discípulos reciben una enseñanza y reconocen que Jesús es su maestro. Jesús mismo aprueba esta manera de dirigirse a él. Recordemos en el lavatorio de los pies. Jesús les va a decir: ustedes me llaman maestro, y en verdad lo soy. Jesús dice a sus discípulos en el momento en que les está entregando su última enseñanza. Jesús les está afirmando la realidad de este título. Así sitúa su posición respecto a una institución de aquella época. Pero a la vez, Jesús muestra igualmente cómo supera esta institución, porque se conduce como un maestro único, como un maestro en el cual deben depositar toda su confianza. Realmente el Señor, que nos está invitando a que lo sigamos, es un maestro superior, porque a diferencia de los que invocaban la Sagrada Escritura o la tradición, el Señor invoca su propia autoridad. Es esa autoridad la que provoca el asombro de sus oyentes. Resulta de la manera que tiene de proponer su enseñanza. De eso Él está demostrando su poder, inclusive cuando manda a los demonios. Es también este maestro que nos invita a seguirlo, único, por las disposiciones que lo animan en su enseñanza, por el modo como ejerce su autoridad. Él no tiene autoritarismo de su parte y ningún temor de llevar adelante sus prescripciones. Si otros maestros se complacen en hacer sentir el peso de su autoridad o de la observancia de la ley, Jesús no. Jesús en todo momento busca suavizarlas. Recordemos, si no, aquellas palabras que dirige a la gente en Mateo 11, del 29 al 30. Les va a decir y nos va a decir: mi yugo es suave y mi carga ligera. Este maestro, con su sígueme, no solo nos está invitando a recibir una enseñanza, sino que Jesús reclama una adhesión a su persona. La expresión de Jesús, sígueme, pone de relieve en su simplicidad la relación personal que debe comprometer el futuro. El llamado es más personal de su parte y de parte de los que son llamados. Este carácter personal de la invitación hace posible un compromiso para toda la existencia. Lo llamamos no solo Maestro, sino Señor, si respondemos de manera positiva, de manera afirmativa. Y como Señor, Jesús nos está mostrando la omnipotencia de Dios. El compromiso de aquellos hombres, aquellos hermanos, trabajadores, el compromiso de ellos de seguir a Jesús cobra todo su valor por la participación en la misión del Salvador e implica la participación en los sufrimientos redentores para así poder restablecer el reino de los cielos. Aquellos hombres y mujeres que responden al llamado del Señor se están asociando al destino de su Maestro. De manera más impresionante, en el sígueme que el Señor dirige a Pedro después de su resurrección, se trata de una invitación de seguir a Cristo, inclusive hasta el martirio. Puede faltar todo en la vida,
puede me faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. Es que te amo, es que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. Es que te amo, es que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. En mi corazón, es que te amo, es que te amo, Señor. Seguimos en un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria de San Ignacio de Loyola. Continuamos en nuestra respuesta al Señor, que nos sigue llamando a que estemos con Él. El texto que vamos a tomar en este momento será del evangelista San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque yo soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que había recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esa respuesta que Pedro da al Señor, también estamos nosotros. La invitación es también, como en la contemplación anterior, aplicar nuestros sentidos. ¿Cuánto provecho espiritual podemos sacar mirando a Pedro al borde de la desesperación,
porque la barca se le estaba hundiendo. Los gestos de Pedro, si usamos el sentido de la vista, el oído, los gritos de Pedro, pidiendo colaboradores. Lo cierto es que también nosotros somos una multitud que quiere escuchar a Jesús. Tenemos que sentirnos pueblo fiel de Dios. De ese pueblo fiel de Dios serán sacados los discípulos de Jesús para seguir su obra. Los discípulos salen de nuestro pueblo, pero siguen formando parte de él. Por eso también hoy nosotros nos queremos contagiar del fervor por oír a Jesús, sus palabras. Y esto nos impresiona, esto nos exige como pueblo. Dirá el Evangelio que hemos proclamado que Jesús vio que había 2 barcas. Y subiendo a la de Simón, pidió que corriera un poquito de la tierra. Se sentó y comenzó a hablar a la muchedumbre. El Señor a Simón le está pidiendo un favor, simplemente para enseñar con más comodidad. Y Simón ni se imagina lo que va a venir después. El gran milagro, esa pesca abundante, la vocación clara de ser pescadores de hombre. Muchas veces pasa también esto en nuestra vida. Dios comienza su acción en nosotros pidiéndonos un favor, pero en realidad en sus planes Él está por hacernos el mismo favor de llamarnos y de ponernos a su servicio. Porque nuestra gloria como pueblo de Dios es servir al Maestro, es seguir a nuestro Redentor. Si continuamos contemplando la escena evangélica, vamos a ver que cuando Jesús termina de hablar, cuando Jesús terminó de enseñar a la multitud, se va a dirigir a Simón y le va a decir: navega mar adentro y echen las redes. Aquí comienza propiamente la acción del Señor sobre sus discípulos. A ellos los manda simplemente a internarse en el mar y echar las redes. Muchas veces a nosotros mismos el Señor nos está pidiendo ir más adentro, ir mar adentro. Implica irse de donde estás instalado. Navega mar adentro es abandonar tus seguridades. Navega mar adentro es abrir horizontes de nuevas esperanzas. Navega mar adentro es comprometernos con nuestra historia, con nuestro pueblo, con nuestra parroquia, con nuestra comunidad. Es en definitiva un acto de fe, tal como lo fue para los discípulos en el Evangelio de este día. Simón va a oponer un poquito de resistencia para ir más adentro y echar las redes. Maestro, le responderá, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero en tu palabra echaré las redes. En tu palabra, Simón está diciendo, confío. Señor, estoy confiando en vos. En Pedro hay una fe que está en la base de toda vocación. Pedro no podría haber sido llamado si no hubiera en él una fe arraigada. Esa fe dada por el mismo Señor y que él sin duda se había ocupado de alimentar como tantos otros oyentes de su mensaje. Y es allí a donde se produce el milagro. Sacaron tal cantidad de peces que las redes ya se rompían y las barcas se hundían. Jesús nos muestra como a sus discípulos que Él es Dios, porque solo Dios puede hacer cosas donde no llegamos con nuestras propias fuerzas, y solo Él llega donde nos es imposible llegar a nosotros. Simón lo comprendió bien. Por eso, ante esta manifestación divina de Jesús,
Simón se postró a sus pies y conmovido le dijo: alejate, alejate de mí, andate, toma distancia de mí porque yo soy un pecador. La manifestación de Dios en nuestras vidas, el conocimiento interno del Señor, es lo que nos revela nuestro pecado, ya que no podemos llegar al pecado por nuestras propias fuerzas. El conocimiento de que somos pecadores surge siempre por un contraste con el conocimiento que nos es revelado por Dios. Este asombro de Simón ante Dios es el que nos hace sentirnos llamados, pero no con triunfalismos. Nosotros pocos somos. Recordemos lo de Santa Catalina, cuando conversando con Dios, Él le preguntó: ¿qué sos? Y ella le respondió: Señor, yo soy nada. A lo que el Señor le completó: eres nada más pecado. Nos sabemos llamados por el Señor, pero no nos llenamos de triunfalismos. Somos humanos. Tenemos que llevar como estandarte la humildad, como la humildad de Pedro, al reconocer que es nada ante el Señor. Y al final, después de la contemplación, vamos a tener el coloquio. ¿Nos animamos a seguir a imitar al Señor? ¿Nos animamos a responderle de manera generosa como un amigo habla a su amigo? Esa es la respuesta, ese es el diálogo, el encuentro personal que el Señor quiere con nosotros. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la
compartimos un capítulo más de los ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.